a este espacio. Hoy vamos a tocar el tema de los mandamientos de Dios y los mandamientos del diablo, o de Enlil, o Molot, que es un nombre donde los principales, los príncipes de las casas de Israel, de las 13 familias que manejan este planeta, le llaman así. Bueno, antes de empezar con este tema, les quedé debiendo un poquito respecto al tema anterior sobre Elías fue engañado por Satanás y fue atrapado por Satanás. Algunos apartes, quería reforzar algunas cositas que yo quise poner en el video pasado, pero no nos dio el tiempo. Para eso vamos a hacer este paréntesis, vamos a buscar Mateo capítulo 11 y el versículo 11. Voy a leerles esta parte y luego nos entramos en materia en el tema de hoy. Dice así el Mesías: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces algunos leen este texto y dicen, wow, Juan el Bautista era un super saiyajin, era un profeta de los más importantes. Pero no es así, porque el Mesías dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Cuál es una persona más pequeña? ¿Cuál es el más pequeño en el reino de los cielos? Vamos a buscar Mateo 5:19. 5:19. Ahí te dice cuáles son los más pequeños, porque hay más grandes y más pequeños. Entonces vamos a concentrarnos en el más pequeño, porque el Mesías dijo, el más pequeño es mayor que Juan. Entonces, si el más pequeño es mayor que Juan el Bautista, el más pequeño viene siendo mayor que Moisés, que David, que Salomón, porque de los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino mayor es que Juan. Entonces vamos a mirar esta parte. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, concentrémonos en el pequeño, el que no entiende bien, el que quebranta uno de estos mandamientos y así enseña a los hombres. Concentrémonos en ese pequeño. Ese pequeño es mayor que Juan el Bautista. Y mira una cosa, en Apocalipsis menciona a los grandes y a los pequeños cuando viene el tiempo de la cosecha del trigo. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 11 y el verso 18. Dice así, se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón o recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Entonces, el más pequeño es mayor que Juan. Entonces, para los que tienen estimación sobre Juan, quería cerrar con estos versículos. Y hay otro. Noten algo interesante. Cuando Acán murió, el rey de Israel, que era samaritano de Samaria, porque la capital de Israel era Samaria, cuando se dividieron las 10 tribus del norte y las 3 tribus que quedaron, que fueron Judá en el sur, Judá, Benjamín y los levitas. Esas 3 tribus se quedaron allí en Jerusalén y los otros se fueron para el norte. Se dividieron. Eso se les llamaron samaritanos. Cuando Acán murió, su hijo Ocosías tomó el reino, pero tuvo un accidente y quiso ir a consultar al dios de Ecrón. Entonces Jehová le habló a Elías y le dijo que le dijera a Ocosías que acaso él no era el dios de Israel, para que consultara a otro dios. Entonces le mandó una sentencia de muerte. Estaba accidentado y dice, no vas a vivir. Y sucede que Ocosías
le pregunta a sus siervos, porque Elías se topa con los siervos de Ocosías y les dice estas palabras. Entonces vaya, dígale al rey eso, que no va a levantarse del lecho, va a morir. Entonces Ocosías les pregunta esto. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1. Y el versículo 7 dice, entonces él les dijo, Ocosías, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Versículo 8. Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías tesbita, porque Elías era la única entidad en toda Samaria, en toda Israel, que vestía así de horrible. Vestía de pelo. Imagínense una persona con un cuero encima, peludo, y con un cinturón de cuero, mientras que las otras personas tenían una túnica tejida. Y algunas venían adornadas, pero Elías tenía esta túnica, llamémosle túnica o vestido de pelo, con un cinturón de cuero. Entonces el rey no se equivocó, porque dijo, es Elías tesbita, porque era la única entidad en Israel que vestía así. Ahora, en la época de Cristo, la única entidad que vestía así de horrible, vamos a mirar. Mateo capítulo 3. Juan el Bautista, que viene siendo la misma entidad, Elías tesbita, encarnado nuevamente. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. O sea, tenía todavía el acervo genético del Elías de 900 años atrás. O sea, una memoria genética. Y le dio por vestirse de cuero de camello, y se levantaba un cinto de cuero en los lomos, se amarraba. Por eso el Mesías dice, ¿a quién fueron a ver en el desierto? ¿A una persona con vestidos delicados? No, están en la casa de los reyes. Ahora, para redondear esto, tanto Elías tesbita como Juan el Bautista, que era la misma entidad, porque el Mesías lo dice, que Juan el Bautista y Elías son la misma entidad. Entonces sus discípulos, Mateo 17:10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Bueno, el hecho es que Juan el Bautista y Elías es la misma entidad. Eso ya ustedes lo saben, lo vimos en el video pasado. Lucas capítulo 1, cuando dice que vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Mateo capítulo 11 dice, si queréis recibirlo, él era aquel Elías que había de venir. El hecho es que tanto Elías como Juan el Bautista vestían de pelo. Zacarías, vamos a Zacarías 13:2 dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordadas, y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. Habla de profetas falsos y el espíritu de inmundicia. Acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que los engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. ¿Quiénes son los que vestían de manto velloso? Elías tesbita y Juan el Bautista. Recuerden, predicaba en el desierto, Mateo capítulo 3 versículo 1, predicaba en el desierto, Mateo capítulo 3 verso 5, y salían a él Jerusalén.
El Mesías dice, vendrán falsos profetas, Mateo 24, 26, ya lo he dicho antes, versículo 25. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, donde Juan el Bautista predicaba, no salgan. Salían a él Jerusalén y toda Judea. Bueno, ahora vamos a entrar en materia, los mandamientos de Dios y los mandamientos de Satanás. ¿Recuerdan en el Sinaí que eran dos tablas, cierto? Una era la de Enli y la otra era la de Enki. Entonces, unos mandamientos son buenos o razonables, los otros no. Entonces vamos a mirar allí en Jeremías 7. Jeremías 7. Estoy leyendo, siempre que cito la Biblia, leo la Reina Valera de 1960 porque es la que más se ajusta al Tanakh, a la Biblia hebrea. Aunque tiene ciertas variaciones, pero no es tan incisivo como otras Biblias modernas que se salen del esquema del Tanakh o de la Biblia hebrea. Yo tengo el Tanakh, la Biblia hebrea, y he comparado la Reina Valera 1960 con esta y es muy acertada la Reina Valera, por eso me gusta esta versión. Entonces en Jeremías 7:22 les voy a leer esta parte. Porque no hablé yo con vuestros padres. Aquí está hablando una entidad positiva. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. La entidad positiva nunca habló de holocaustos, que le hicieran holocaustos. Eso ya lo vimos cuando Moisés fue engañado por el diablo en ese tema. Versículo 23. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todos mis caminos que os mande, para que os vaya bien. Escuchad mi voz, es lo único que dijo la entidad positiva. Escuchen mi voz. Ya están en el Sinaí, en el versículo 3, Éxodo 19:3. Moisés subió a Dios. Es la entidad positiva. Ya saben que esta entidad positiva no es el infinito creador, pero es un hijo del infinito creador. Es Enki. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, este es el primer mandamiento. Por eso al Mesías le pregunta a uno de los escribas, eso está en Marcos 12, dice, uno de los escribas le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Porque cuando tú lees el Éxodo 20, hay 9 mandamientos, no hay 10. Y Moisés habla de 10 mandamientos en Deuteronomio 5 o Deuteronomio 4. Y también lo habla en Éxodo 33 o 34, donde dice que los 10 mandamientos, pero hay 9. Tú los cuentas y son 9. Entonces le hace una pregunta muy, muy profunda al Mesías diciendo ¿cuál es el primer mandamiento? Porque era una preocupación teológica en esa época, en todas las épocas, porque decía, bueno, ¿por qué Moisés habla de 10 mandamientos y ahí leen 9? El primer mandamiento es oír la voz. Por eso cuando el escriba le pregunta al Mesías ¿cuál es el primer mandamiento? El Mesías le dice, el primer mandamiento de todos es oye Israel. Ya después empieza a describir, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero dice, oye Israel. Cuando yo te digo, oye Israel, es un mandamiento. Cuando te digo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es una descripción. Entonces, para que entiendas que el primer mandamiento es, oigan mi voz. Por eso me decía, mis ovejas oyen mi voz. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas me conviene traer y oirán mi voz. Estábamos en Éxodo 19:4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y pare de contar. La entidad positiva le dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero sucede que Israel
cuando ve los truenos y el humo que sube, como humo de un gran horno, ustedes ya saben quién produce el humo que consume. El humo se produce porque hay un fuego consumidor y Dios no consume. O sea, la entidad positiva no consume. Cuando se le presentó en la zarza a Moisés, la zarza no se consumía. Hay un hermanito que quema y hay otro hermanito que no quema. ¿Ya entiendes? Los dos hermanitos, Enki y Enli. Entonces tú tienes que diferenciarlo entre uno y el otro, porque a veces habla uno y tú dices, pero aquí habla este y dice cosas buenas, pero él mismo habla por acá y habla lo contrario. No, es que son dos. Tú tienes que identificarlos. Por eso en el tema de Elías Tesbita, cuando Elías fue engañado por Satanás y fue atrapado por Satanás, te das cuenta que son dos. Ahora, cuando viene esta entidad y con truenos, voces y bocina, temblor de tierra, ya saben, Isaías 14:17, 14:16, Satanás hace temblar la tierra. Entonces, esta entidad que habla con Moisés acá, le da los 10 mandamientos, La entidad de la oscuridad, recuerdan, Éxodo capítulo 20 y el versículo 21, la entidad de la oscuridad. El primer mandamiento de Israel lo echa por el inodoro. ¿Por qué razón? Porque le dice esto a Moisés. Vamos a Éxodo 20 y el versículo 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El único mandamiento que le había dicho la entidad positiva, oigan mi voz, ellos dicen, no hable Dios con nosotros. Entonces no había nada que apegara a esta entidad, a Israel, porque era lo único. Jeremías 7:22, no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocausto, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, versículo 23. Y vosotros me seréis un pueblo, y vosotros me seréis un pueblo. El hecho es que, hermanos y amigos, aquí nos damos cuenta que a la entidad positiva nada lo apegaba. Y cuando vimos cómo el diablo engañó a Moisés, te das cuenta que le da todas estas prerrogativas y cosas y le dice, yo soy Jehová que te saqué la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Entonces vamos a identificar los mandamientos de esta entidad, del Jehová malo o Satanás o Moloch, y los mandamientos de Dios, la diferencia entre los unos y los otros. Entonces vamos a mirar Éxodo capítulo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí empieza el primer mandamiento. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Este sigue siendo el primer mandamiento, que está hablando de lo mismo, de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y recuerden que Dios no es Dios celoso, porque los celos son fruto de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Frutos de la carne son celo e ira. Entonces este no es Dios, sino que es Enli, el hermano malo de Enki, o Molot, como lo conocen los israelitas, de la élite. Dice, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces esta entidad, el malo, a los que lo aborrecen, lo castigan 4 generaciones. Miremos que los profetas, por eso Pablo dice, edificaos, Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas desmienten esta entidad. Voy a leer Ezequiel profeta, capítulo 18. Por eso Pablo dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vamos a edificarnos en los profetas y también en los apóstoles. Ezequiel profeta capítulo 18 verso 20. El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo.
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, esta entidad está mintiendo acá en Éxodo 20, donde dice que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y hago misericordia, dice, hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces es una entidad que hace asesión de personas, mientras que el Dios divino, el verdadero, el omnipotente, el Altísimo, no hace asesión de personas. Vamos a mirarlo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, esto es lo que Jehová dice. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Entonces, Jehová ama a los que lo aman, lo bendice 1000 generaciones. Y aborrecerás a tu enemigo, a los que lo aborrecen a él, los castiga 4 generaciones. Pero yo os digo, versículo 44, amad a vuestros enemigos porque el verdadero Dios, el Altísimo, ama a sus enemigos. Bendecid a los que os maldicen porque Dios bendice al que lo maldice a él. Haced bien a los que os aborrecen porque Dios hace bien a los que lo aborrecen, mientras que Jehová a los que lo aborrecen los castiga 4 generaciones. Orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre, no dice Jehová sino Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque Dios no hace asesión de personas, pero Jehová del Éxodo 20, sí hace asesión de personas. Ahora, sigamos con el segundo mandamiento. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a leer otro en Deuteronomio, capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, esta entidad manda a jurar en su nombre. Entonces, miren esto. El Mesías dice esto, Mateo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. En el versículo 37 te dice el juramento de qué entidad viene. Versículo 37. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, o sea, jurar, de mal procede. O sea, ese mandamiento de jurar, de mal procede. Procede de Enli o Moloch, que es su nombre en el círculo de la élite judía. Entonces, vamos a mirar el siguiente mandamiento de Enli o Satanás, como le quieras llamar. Vamos a Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Es para Jehová. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento es para Jehová, ¿correcto? Y este mandamiento, déjeme decirle, mi querido amigo, que es un sacrificio a Jehová. Es un sacrificio. Y eso lo evidenció el Mesías en Mateo 12. Recuerden que no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocausto ni de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Dios no manda sacrificios, pero el sábado es un sacrificio a esta entidad. Por eso dice, es para Jehová. No dice que es para el Altísimo, no dice que es para el Padre. Porque el Mesías dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos. A Dios hay que llamarlo Padre. Eso está en Gálatas 4:6,
y en este Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y el versículo 15. Bueno, y también lo dice el Mesías: vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre. Siempre hay que llamarlo Padre, ¿no? Mateo capítulo 12 dice: en aquel tiempo, versículo 1, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espiga y a comer. Eso estaba prohibido por la ley mosaica, por Jehová. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces, en el versículo 7 está la clave. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque los apóstoles eran inocentes de espigar en el día de reposo, aunque Moisés y Jehová se lo había mandado que no espigaran el día de reposo. Pero el Mesías les dice: muchachos, si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque los discípulos tenían hambre. Y ahora hay muchas personas que dicen: no, es que hoy es día de reposo y no podemos comprar, no podemos cocinar, y tienen hambre. El niño quiere comerse algo y no, papi, porque hoy es sábado, hoy es sábado. Entonces el niño comienza a ver que el sábado es para esa entidad, y el niño en su inocencia dice: este señor del sábado tan malo, sabe que tengo hambre y no puedo comer en el día de reposo porque es sábado, tengo hambre y no me alimenta. Es un sacrificio, le están sacrificando energía a esta entidad, porque no puedes hacer cosas, no eres libre, eres un esclavo. Entonces, por eso el Mesías, cuando hacía cosas en ese día, mira cómo escribe Juan. Vamos a Juan capítulo 5 respecto a ese día. Por eso el Mesías también es muy claro. En Juan 5, 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, no es para el Padre, no es para el Altísimo ese día, sino que es para Jehová. ¿Correcto? Versículo 18, perdón. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, o sea, el Mesías quebrantaba ese día, porque sabía que no era para el Padre, era para Jehová, era para Enli, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Entonces, el Mesías le valía un pepino ese día, Entonces, esos son los mandamientos de Satanás. Los mandamientos de Dios, vamos a Mateo capítulo 19. ¿Recuerdan en el monte de la transfiguración? En el capítulo 17 de Mateo, para hacer un paréntesis breve. Mateo capítulo 17, donde están Moisés y Elías. Moisés, que habla de los 10 mandamientos y quién se los dio y todas esas cosas. La entidad de la oscuridad, Éxodo 20:21. Los israelitas le dijeron a la entidad positiva: no hable con nosotros, pero hable Moisés con nosotros. Ahí no hubo un propósito para que la entidad positiva se quedara. Ahora, en el capítulo de Mateo 17 aparece Moisés y Elías y una nube de luz. En el versículo 5 dice: este es mi hijo amado, a él oír. Hay que oír al Mesías, mis queridos amigos. No hay que oír a Moisés con su sábado y su mandamiento de imágenes, porque en 1 Corintios 8:4, Pablo, que es imitador de Cristo, lleva el evangelio real, dice: un ídolo no es nada en el mundo. A Dios no le interesa si tú tienes o no tienes un ídolo, porque tú fuiste hecho a imagen de Dios. Entonces, si fuiste hecho a imagen de Dios, ¿cómo Dios te va a prohibir una imagen? No te estoy diciendo que hagas un palo o un yeso y hagas una imagen. No es eso. Sino que a Dios no le interesa, porque nosotros somos una imagen de Él. Entonces, para que tengas un concepto claro, que si Dios hizo una imagen suya, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿cómo te va a prohibir algo que Él mismo hizo? ¿Ya comprendes el punto de vista? A Dios no le interesa eso, si eres o no. Solo mira tu corazón. Eso es lo que le interesa al Padre. Ahí está el trono de Dios. Ese es otro tema. Mateo capítulo 19. Los mandamientos de Dios vienen ahorita.
Mateo capítulo 19 y el verso 16 me parece que es. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Claramente el Mesías habla de mandamientos, no habla de ley, porque cuando habla de ley, habla de libros. En Deuteronomio 31, 26 pone este libro de la ley al lado del arca. O Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O Mateo 5, donde el Mesías dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas. Ley refiriéndose a la Torá o los profetas o los Nahabim, desde Isaías hasta Malaquías. No he venido a abrogarla sino a cumplirla. Entonces, cuando habla de ley, Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, o sea, la Torá, más la gracia y la verdad vienen por medio del Mesías. Por eso Pablo dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, el hecho es que el Mesías le habla al joven rico diciendo, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Versículo 18. Y Jesús dijo, no matarás, 1. No adulterarás, 2. No hurtarás, 3. No dirás falso testimonio, 4. Honra a tu padre y a tu madre, 5. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, 6. No le cita a los otros porque ya saben que los otros de mal proceden. Si entendieron este tema y les gustó el video, compártanlo. Mándenselo a personas que ustedes piensan que les puede servir. Suscríbanse, denle like, porque nuestro interés es que despierten más conciencias. Eso es nuestro único interés, despertar conciencias. Muchas bendiciones para todos. Shalom. Hasta la próxima.